Capítulo 1. El silencio antes del verbo. Hubo un tiempo en que las palabras eran fuego. No discursos vacíos, no ruido de fondo entre notificaciones y pantallas. Fuego. El fuego que arrastró a los hombres hacia revoluciones. El fuego que iluminó la oscuridad en la mente de aquellos que creían haber nacido sin voz. El fuego con el que Sócrates desafió a la ignorancia, con el que Churchill sostuvo una nación entera con la fuerza de su verbo cuando las bombas cubrían el cielo. Porque antes de cualquier imperio, antes de cualquier triunfo, antes incluso de la acción, hubo palabra. Y antes de la palabra, hubo silencio. Ese es el lugar donde comenzamos. No con frases prefabricadas. No con fórmulas de oratoria. Sino con la verdad brutal y desnuda. Tú no naces elocuente. Te forjas. Como el hierro. Bajo presión. Con fricción. A través del dolor de ser ignorado, malinterpretado, interrumpido. La elocuencia no es arte superficial. Es guerra interior. Es claridad en medio del caos. Es el alma que aprende a vestirse de palabras para tocar el alma de otro. Porque comunicar no es simplemente hablar. Es tallar realidades con la lengua. Es elegir entre construir o destruir con cada sílaba. Es tomar la idea intangible que nace en lo invisible de tu mente y hacerla carne en el mundo. Mira hacia atrás. A los gigantes. Abraham Lincoln, sin fortuna, sin título, sin rostro aristocrático, y sin embargo, cuando hablaba, detenía el tiempo. ¿Por qué? No era solo por lo que decía. Era por cómo lo decía. Su voz cargaba el peso de su historia. Su manera de hablar era el reflejo exacto de su manera de pensar. Ese es el primer secreto de la elocuencia. Tu palabra es el eco de tu mente. Hablas confuso cuando piensas confuso. Titubeas cuando tu alma no se ha alineado con tu propósito. La elocuencia comienza mucho antes de abrir la boca. Comienza con cómo te hablas cuando nadie escucha. Ahora imagina esto, estás en un salón, rodeado de desconocidos. Alguien se pone de pie. No es el más alto. No tiene la mejor ropa. No levanta la voz. Pero cuando habla, todos lo escuchan. Y no sabes por qué. No es volumen. No es carisma artificial. Es presencia. Es como si sus palabras nacieran de un lugar más profundo. Ese es el tipo de comunicación que transforma. No la que busca impresionar, sino la que deja marca. Thomas Edison fue rechazado una y otra vez. Su mente bullía de ideas, pero no podía transmitirlas al principio. Fue considerado difícil, inadaptado. Pero aprendió. Aprendió que la idea más brillante se pierde en el abismo si no sabes encenderla en la mente de otro. ¿De qué sirve inventar la bombilla si no sabes cómo defenderla ante el mundo? La comunicación no es ornamento. Es supervivencia. Es estrategia. Es poder. ¿Y tú, que ahora escuchas esto? ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres que tu palabra no pase desapercibida? ¿Quieres hablar y que no solo oigan, sino que sientan? Entonces primero debes enfrentar al enemigo silencioso, la duda. La duda es una cárcel sin barrotes visibles. Te dice que no eres suficiente. Te convence de que es mejor callar antes que fallar. Te hace tragarte las ideas por miedo a ser juzgado. Pero aquí está la verdad. Nadie nace listo. Nadie nace con la voz perfecta. Pero todos nacen con algo que decir. Y si aprendes a encenderlo, si aprendes a pulir tu verbo como quien forja una espada, entonces descubrirás que no existe mayor arma que una idea bien dicha. Andrew Carnegie no heredó su fortuna. La construyó. Y la primera piedra no fue oro. Fue su palabra. Era un niño inmigrante, trabajando en fábricas por centavos. Pero escuchaba. Observaba. Y cuando hablaba, lo hacía con propósito. No eran frases vacías. Eran declaraciones de visión. Cada conversación era una escalera. Cada idea que comunicaba lo subía un peldaño más. Así es como los gigantes se elevan. No solo por lo que saben, sino por su capacidad de transmitirlo. Así que haz esto. Cierra los ojos. Imagina una sala repleta. Todos esperando. Las luces bajan. El murmullo se desvanece. Te llaman. Es tu turno. Das un paso al frente. Y por un segundo,
hay silencio. Ese es el momento más poderoso. Ese segundo donde todo el poder está en ti. Donde puedes sembrar una idea que florezca décadas después. Donde puedes cambiar el rumbo de una vida. Donde puedes hablar y ser recordado. Pero no se trata solo de las palabras. Se trata de lo que representan. Cada palabra es una chispa. Y tú eres el incendio esperando nacer. Porque comunicar con elocuencia no es decorar el discurso. Es desnudar la verdad. Es convertir la experiencia en enseñanza. Es transformar el miedo en puente y la voz temblorosa en bandera. Mira a Martin Luther King. No tenía un ejército. Tenía un sueño. Y la forma en que lo dijo hizo que millones lo sintieran como propio. No fue solo el contenido. Fue la cadencia, la convicción, la poesía del alma en cada palabra. Eso es elocuencia. No imponer. Inspirar. No dominar una conversación. Dominar la intención. El primer paso no es aprender técnicas. Es aprender a sentir tu mensaje. ¿Te duele lo que dices? ¿Te mueve? ¿Te quema por dentro no decirlo? Entonces estás listo para comunicarlo. Porque la gente no conecta con palabras. Conecta con emociones que reconocen. Y si tú puedes traducir tu emoción en palabra, en imagen, en ritmo, entonces tu voz ya no será una más en el ruido del mundo. Será faro. Será arma. Será esperanza. Así que comienza aquí. No te preguntes cómo sonar inteligente. Pregúntate cómo sonar verdadero. No busques complacer. Busca despertar. Y cuando la duda regrese, recuérdale esto. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser real. Elocuencia no es hablar bonito. Es hablar con alma. Y eso, no se enseña. Se descubre. Se recuerda. Porque siempre ha estado dentro de ti. Esperando. Silenciosa. Fuerte. Como una tormenta que aún no ha gritado. Capítulo 2. La mente como terreno de batalla. Todo lo que dices, todo lo que expresas, cada palabra que dejas salir, cada pausa que sostienes frente al mundo, cada idea que tratas de comunicar con claridad o con fuerza, tiene una raíz mucho más profunda que simplemente el deseo de hablar bien. Nace en el campo invisible de tu mente, ese espacio donde se libra la batalla más feroz que un ser humano puede enfrentar. La batalla entre la claridad y la confusión, entre la convicción y la duda, entre la luz de una idea poderosa y la niebla espesa de pensamientos desordenados. Porque si algo debes comprender desde ahora es esto, no puedes comunicar con elocuencia lo que no has ordenado primero en tu interior, no puedes expresar lo que ni tú mismo has comprendido con precisión, no puedes inspirar si dentro de ti solo habita un torbellino de pensamientos sin estructura, sin dirección, sin propósito. Tu mente es el espejo de tu palabra, y si está fracturada, si está contaminada de creencias limitantes, de voces ajenas que te han hecho sentir pequeño, de miedos heredados o fracasos mal digeridos, entonces tu voz también lo estará, débil, temblorosa, vacía. La elocuencia no nace en la garganta. Nace en el alma que ha aprendido a pensar con poder, a mirar con perspectiva, a darle forma al caos interior hasta convertirlo en claridad verbal. No es casualidad que los grandes comunicadores de la historia fueran también grandes pensadores. Porque antes de persuadir, antes de emocionar, antes incluso de hablar, ellos sabían exactamente lo que pensaban y por qué lo pensaban. Y eso, esa certeza interna, ese orden profundo en sus ideas, era lo que les daba una autoridad natural al expresarse, sin importar si hablaban ante miles de personas o frente a un solo ser humano. Cuando ves a alguien con verdadera elocuencia, cuando escuchas a alguien que no solo comunica, sino que lo hace con poder transformador, lo que estás viendo no es simplemente una técnica bien aplicada, lo que estás viendo es el resultado de años de disciplina mental, de una mente entrenada para pensar con profundidad, para cuestionar sus propios prejuicios, para conectar los puntos que otros no ven, para elegir las palabras no por adorno, sino por precisión, por significado, por impacto. Y aquí es donde entra la parte que pocos están dispuestos a enfrentar. Entrenar tu mente es un trabajo diario, agotador, implacable. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas. No hay frases listas para usar que te conviertan en un gran comunicador de la noche a la mañana. Lo que sí hay es una elección,
vivir reaccionando a lo que el mundo te lanza o empezar a diseñar tu pensamiento con intención, con disciplina, con visión. Porque si no dominas tu mente, alguien más lo hará. Y si no controlas el flujo de tus pensamientos, terminarás repitiendo lo que otros dijeron, viviendo en ideas prestadas, comunicando con palabras que no te pertenecen. Henry Ford no solo cambió la industria automotriz. Cambió la forma en que el mundo entendía la productividad, la innovación, el pensamiento organizado. Pero nada de eso habría sido posible si antes no hubiera aprendido a pensar diferente, a ver lo que otros no veían, a resistir la presión de los que decían esto no se puede hacer, y más aún, a comunicar su visión de forma que otros creyeran en ella. Ford no era solo un inventor, era un comunicador de futuro, alguien capaz de sembrar ideas en la mente de sus trabajadores, de sus socios, del mundo. Y eso no se logra con suerte. Se logra con una mente entrenada. Y tú, si quieres ser elocuente, si realmente deseas dominar el arte de influir con la palabra, de convencer sin forzar, de liderar sin manipular, tienes que empezar no con lo que dices, sino con lo que piensas. Hazte preguntas incómodas. Cuestiona tus certezas. Aprende a sentarte contigo mismo en el silencio incómodo de una mente sin respuestas, hasta que lentamente, con trabajo y honestidad brutal, empieces a construir un pensamiento sólido, coherente, limpio. Porque ese será el fundamento de tu palabra. ¿Quieres saber por qué tantos fallan al hablar en público? ¿Porque se bloquean? ¿Porque se sienten expuestos y vulnerables? ¿Porque su voz se quiebra? No es por falta de práctica. No es por miedo al público. Es porque saben, en lo más profundo, que lo que van a decir no está completamente claro ni para ellos. Porque hay una incoherencia entre lo que creen y lo que expresan. Y la mente lo sabe. Y el cuerpo lo siente. Y por eso tiemblan. Pero tú no viniste aquí para temblar. Viniste aquí para dominar. Para reconectar con ese poder original que todos llevamos dentro, ese que nos permite tomar una idea, cualquiera, y convertirla en una herramienta de transformación. Pero para eso, debes disciplinar tu pensamiento como un guerrero disciplina su espada, con precisión, con paciencia, con respeto. Porque toda palabra poderosa fue antes una idea bien pensada. Y todo gran orador fue antes un gran pensador. Steve Jobs no solo creó productos. Creó universos de significado. Su capacidad para presentar una idea, para envolverla de emoción, de visión, de deseo, provenía de una mente obsesionada con la excelencia, con la simpleza, con el impacto. Cada palabra que decía en sus famosas presentaciones estaba cargada de intención. No improvisaba emociones. Las diseñaba. Las cultivaba desde su manera de pensar. Y eso es lo que tú también debes hacer. ¿Quieres hablar y que el mundo te escuche? Entonces piensa de forma que el mundo no pueda ignorarte. ¿Quieres ser elocuente? Entonces piensa como piensa alguien cuya voz ya ha conquistado el miedo, ya ha pasado por la tormenta, ya ha enterrado 1000 versiones débiles de sí mismo hasta llegar a una sola verdad. No hay palabra poderosa sin mente poderosa. Domina tu pensamiento, y dominarás tu lenguaje. Y cuando domines tu lenguaje, empezarás a esculpir realidades con cada frase que pronuncies. Capítulo 3. La creencia que sostiene tu voz. Antes de hablar con el mundo, antes de subirte a cualquier escenario, antes incluso de abrir la boca para exponer tu idea, tu proyecto, tu dolor o tu propósito, existe una fuerza silenciosa que definirá el destino de cada palabra que saldrá de ti, la creencia que tienes sobre ti mismo. No importa cuántas técnicas de comunicación conozcas, no importa cuánto practiques tu dicción o ensayes frente al espejo, si en el fondo de tu mente crees que no tienes valor, si te percibes como alguien inferior, inseguro o invisible, entonces cada palabra que intentes pronunciar llevará consigo el peso invisible de esa inseguridad, y tu audiencia lo notará. Tal vez no con claridad racional, pero sí con la certeza visceral de que algo en ti no termina de sostener lo que dices. La elocuencia verdadera no puede construirse sobre cimientos fracturados de autoestima, no puede surgir del miedo a ser juzgado o de la necesidad desesperada de validación externa, porque una voz que tiembla por dentro, por mucho que se disimule por fuera, nunca tendrá el impacto de una voz que nace desde la convicción, desde una identidad bien anclada. Desde la certeza íntima de que lo que uno dice importa no por adornos ni estrategias, sino porque uno cree, con fuerza inquebrantable, que
tiene algo valioso que aportar al mundo. Esa creencia interna, y no me refiero a optimismo superficial ni a repeticiones de afirmaciones vacías, sino a la verdadera creencia forjada por experiencias, decisiones difíciles y honestidad radical con uno mismo, es lo que define la autoridad natural de tu comunicación. La gente escucha a quienes creen en lo que dicen, porque perciben que detrás de sus palabras hay una historia, hay batallas ganadas y heridas sanadas, hay noches sin dormir y días llenos de duda que fueron vencidos con acción y fe. Esa creencia es el verdadero amplificador de tu voz. Y aquí viene lo incómodo, lo que muchos no quieren enfrentar: nadie va a darte esa creencia. No vas a encontrarla en libros ni en cursos ni en validaciones ajenas. La creencia en uno mismo se construye como se construye un puente sobre un abismo, paso a paso, con miedo, con temblores, pero también con persistencia. Y se prueba en los momentos en que hablas y nadie escucha, en que expones una idea y te rechazan, en que muestras tu verdad y el mundo responde con indiferencia. La mayoría abandona ahí, justo cuando empieza el proceso de forjarse. Pero tú no. Si estás aquí, escuchando esto, es porque en algún rincón de tu mente ya sabes que hay más en ti de lo que el mundo ha visto hasta ahora. Porque sientes, aunque no puedas explicarlo con palabras aún, que tu voz no ha dicho todo lo que vino a decir, que tu historia tiene lecciones que otros necesitan escuchar, que tu visión puede transformar ambientes si tan solo te atreves a sostenerla con convicción. Y esa es la semilla de la verdadera creencia, no la certeza absoluta, sino el compromiso de descubrir hasta dónde puedes llegar si dejas de esconderte detrás del miedo a no ser suficiente. Mira a Walt Disney. No fue la técnica de animación lo que lo hizo legendario, no fue la calidad inicial de sus dibujos, ni siquiera su formación académica. Fue su creencia imparable de que la imaginación tenía poder real. Y esa creencia lo sostuvo cuando fue rechazado por bancos, despreciado por ejecutivos, traicionado por socios y ridiculizado por medios. Esa creencia era más grande que el miedo, más resistente que la crítica, más constante que cualquier obstáculo. Y por eso su voz no fue ignorada. Porque la convicción en sus palabras nacía de una fuente inquebrantable, la fe absoluta en lo que quería construir. Tú no necesitas una voz perfecta. No necesitas un acento impecable ni un carisma artificial. Lo que necesitas es una raíz. Una creencia que esté tan profundamente conectada contigo que te permita hablar con fuego incluso en medio de la incertidumbre. Una creencia que sostenga tu lenguaje cuando te enfrentes al escepticismo. Una creencia que haga temblar las paredes de la mediocridad cada vez que abras la boca para decir algo que otros no se atreven. Y si me dices que no sabes en qué creer aún, si me dices que todo lo que ves en ti son errores, fracasos, contradicciones, inseguridades, te diré que esa es precisamente la materia prima de la verdadera creencia. Porque creer en uno mismo no es ignorar lo roto, es usar lo roto como testimonio. No es fingir confianza, es construirla en medio de la caída. No es borrar el pasado, es transformarlo en fundamento. La elocuencia más potente viene de personas que han sufrido, que han sido subestimadas, que han dudado 1000 veces de sí mismas, pero que eligieron, conscientemente, dejar de huir de su voz. Así que pregúntate hoy, con brutal honestidad, ¿en qué creo de verdad cuando hablo? ¿Cuánto valor me asigno internamente cuando expreso una idea? ¿Desde qué lugar mental nace mi comunicación? ¿Me estoy mostrando al mundo con miedo o con misión? Porque tu lenguaje nunca va a superar tu nivel de identidad. Tu elocuencia jamás podrá elevarse por encima del valor que tú mismo te asignas en silencio. Y mientras no trabajes en esa raíz, seguirás cayendo en los mismos patrones: hablar con inseguridad, perder oportunidades por no saber expresarte, sentirte invisible incluso cuando estás frente a otros, sentir que tus ideas suenan vacías aunque tú sepas que tienen profundidad. Pero eso puede cambiar. Y empieza con una sola decisión: dejar de buscar validación y empezar a construir identidad. Hablar no para complacer, sino para revelar. Comunicar no para ser aceptado, sino para aportar. Porque cuando crees con fuerza en lo que eres, en lo que sabes y en lo que puedes dar, esa energía se siente en cada palabra. No necesitas gritar. No necesitas convencer. Basta con hablar desde tu verdad. Porque una verdad dicha con convicción vale más que 1000 argumentos vacíos recitados con miedo. Y cuando llegues a ese punto,
Cuando tu voz sea el reflejo directo de tu creencia más profunda, entonces habrás dado el salto. Entonces la gente dejará de verte como uno más. Y comenzará a escucharte como se escucha a alguien que ha despertado de verdad. Capítulo 4. Claridad, el primer poder del orador verdadero. No importa cuán fuerte sea tu voz, cuán convincente sea tu presencia o cuánto contenido tengas por compartir, si no eres capaz de pensar con claridad, si no puedes estructurar tus ideas de una manera que tenga sentido, dirección y propósito, entonces cada palabra que digas será simplemente ruido disfrazado de discurso. La claridad es el primer poder real de todo comunicador influyente, y al mismo tiempo, es una de las habilidades más subestimadas, porque la mayoría de las personas asumen que hablar es simplemente emitir sonidos, que comunicar es llenar el aire con palabras. Y no entienden que la comunicación verdaderamente transformadora nace de una mente que ha aprendido a ordenar su pensamiento como un arquitecto diseña un puente, con precisión, con estructura, con intención estratégica. Cuando hablamos de claridad, no nos referimos solamente a que los demás entiendan lo que dices, sino a algo mucho más profundo y más poderoso, que tú entiendas con exactitud lo que estás tratando de expresar, que conozcas la raíz de tu mensaje, que sepas cuál es la esencia irrenunciable de lo que necesitas transmitir, que tengas una visión tan limpia de tu idea que incluso si se perdieran todas tus palabras, tu presencia todavía contenga el mensaje. Porque ese es el verdadero poder de la claridad, que no necesita adornos, no necesita palabras rebuscadas ni fórmulas complejas, simplemente necesita verdad expresada con orden. Piensa en los grandes líderes, en los visionarios que han transformado industrias, movimientos sociales o incluso mentalidades colectivas. Cuando Steve Jobs hablaba de tecnología, no se perdía en explicaciones técnicas inalcanzables para el público promedio. Su mensaje no era complejo, era profundo. Y esa profundidad no nacía de la complicación, sino de la claridad. Porque para llegar a un mensaje claro, primero debes atravesar el bosque de la confusión, y eso exige trabajo intelectual. Exige sentarte contigo mismo durante horas, incluso días, a desmenuzar lo que piensas, a pulir tus ideas, a identificar la esencia de tu visión y a destruir todo aquello que es innecesario, redundante o meramente decorativo. La claridad es brutal. Porque te obliga a elegir. Te obliga a sacrificar lo accesorio por lo esencial. Te obliga a mirar de frente tus contradicciones internas. Y te obliga a asumir una posición. El que es claro, toma postura. El que toma postura, incomoda. Y el que incomoda, inevitablemente, lidera. Porque la claridad siempre arrastra consigo el peso de la verdad, y la verdad no es diplomática, no busca caer bien, no pretende adaptarse a cada audiencia, la verdad simplemente se impone. Y cuando un orador ha llegado a ese nivel de claridad en su pensamiento, su lenguaje se vuelve cortante, preciso, inolvidable. Pero llegar a esa claridad es un proceso. No sucede en un instante de iluminación. Sucede cuando te tomas el trabajo de escribir, de hablar en voz alta, de grabarte, de escuchar tus propias ideas y darte cuenta de que muchas veces no estás diciendo nada, de que estás repitiendo frases sin sustancia, de que usas palabras que suenan bien pero no significan nada para ti, de que tus ideas, por más que parezcan profundas, no han sido examinadas con la lupa de la lógica ni con la brutalidad de la introspección. El camino hacia la claridad empieza con la voluntad de simplificar. De dejar de impresionar y empezar a transmitir. De soltar el ego que busca brillar y abrazar la humildad que busca aportar. Porque la claridad no se trata de parecer inteligente, se trata de ser útil. No se trata de demostrar cuánto sabes, sino de facilitar que otros puedan pensar mejor gracias a lo que dices. No se trata de hablar durante una hora. Se trata de que, en un minuto, tu mensaje deje una huella imborrable. Y no te equivoques. Hablar claro no es hablar simple. Hablar claro es hablar con estructura. Es saber exactamente a dónde vas con cada frase. Es tener una línea invisible que une cada palabra con tu propósito final. Es evitar las digresiones innecesarias, las justificaciones inseguras, las introducciones eternas que nadie pidió. Es ir al grano sin perder profundidad. Es decir menos, para que se entienda más. Y esa capacidad no es un talento divino, es una habilidad que se entrena, que se cultiva, que se perfecciona con la práctica constante y la reflexión intransigente.
Abraham Lincoln, uno de los comunicadores más influyentes de la historia política, escribió y reescribió sus discursos con obsesión por la precisión. Cada palabra contaba. Cada frase tenía una razón. El famoso discurso de Gettysburg, que cambió la narrativa de una guerra entera, duró apenas 2 minutos. Pero esos 2 minutos pesaban como siglos. Porque Lincoln entendía lo que muchos oradores modernos olvidan, que lo que marca la diferencia no es cuánto dices, sino cuánto permanece en la mente y en el corazón de quien te escucha. Y en el mundo actual, donde la atención es fragmentada, donde todo compite por segundos de interés, la claridad se convierte en un arma. Un comunicador claro corta el ruido. Penetra la distracción. Rompe la superficialidad. Porque su mensaje llega limpio, directo, sin capas de confusión ni máscaras verbales. Y eso, en un mundo saturado de palabras sin alma, es poder puro. Así que haz de la claridad tu obsesión. No hables por hablar. No llenes el vacío con frases prefabricadas. Hazte responsable de cada palabra que pronuncias. Pregúntate constantemente, ¿lo que estoy diciendo es necesario? ¿Lo estoy diciendo de la mejor forma posible? ¿Es esta la manera más simple de expresar algo complejo? ¿Estoy ayudando a que el otro entienda, o solo estoy tratando de sonar importante? La claridad no es una herramienta más. Es el núcleo. Es la base de todo. Sin ella, puedes tener carisma, presencia, voz, técnica, y aún así, ser olvidado. Con ella, puedes hablar con sencillez, sin adornos, sin espectáculo, y aún así, mover montañas. Porque la claridad, cuando está respaldada por una mente sólida, por una creencia profunda y por una intención auténtica, se convierte en una forma de liderazgo silencioso, un tipo de poder que no necesita gritar para ser escuchado, ni dominar para influir. Y cuando descubres eso, cuando lo integras, cuando lo haces parte de tu manera de pensar y de expresarte, te das cuenta de que no necesitas aprender a hablar como otros. Necesitas aprender a pensar como los que transforman. Y entonces, inevitablemente, tu voz empezará a llevar consigo esa fuerza invisible que solo tienen los que dominan el arte de decir exactamente lo que quieren decir, sin perderse en caminos innecesarios, sin disfrazar su mensaje, sin pedir permiso. Capítulo 5. La visión que da sentido a cada palabra. No puedes hablar con verdadera fuerza si no sabes hacia dónde vas, y no me refiero únicamente a los objetivos a corto plazo o a los logros que esperas alcanzar con tu voz, sino a algo mucho más fundamental y determinante. Me refiero a la visión que te sostiene, esa imagen mental a largo plazo que le da sentido a todo lo que haces, a todo lo que dices, a todo lo que eres. Porque sin una visión clara y poderosa, tus palabras se diluyen en la confusión de lo inmediato, se pierden en la urgencia de impresionar, en la necesidad de recibir aprobación, en la búsqueda de resultados rápidos que no dejan huella. Una persona sin visión puede ser técnicamente correcta, puede dominar técnicas de persuasión, puede incluso sonar convincente durante unos minutos, pero tarde o temprano, su falta de dirección se hace evidente, porque las palabras, aunque estén bien construidas, no logran tocar fondo cuando no vienen impulsadas por un propósito real. La visión no es una idea bonita ni una imagen inspiradora que usas para motivarte durante las mañanas difíciles. La visión es un sistema de orientación interna, es el marco que filtra tus decisiones, que estructura tus pensamientos, que le da coherencia a tu discurso y que te permite hablar no solo desde el presente sino desde el futuro al que te diriges. Cuando tienes una visión poderosa, cada palabra que pronuncias se convierte en una extensión de ese futuro. No hablas para describir lo que es, hablas para construir lo que aún no existe, y esa energía es imposible de fingir, porque no proviene del deseo de parecer interesante, sino de la necesidad vital de que otros puedan ver lo que tú ya ves con absoluta claridad. Los grandes comunicadores de la historia, y con grandes me refiero a aquellos cuyas palabras sobrevivieron a sus cuerpos, a sus errores, a sus generaciones, no hablaban simplemente desde la urgencia de expresar una emoción o una opinión, hablaban desde la inevitabilidad de una visión. Martin Luther King no estaba simplemente indignado por la injusticia de su tiempo, no estaba solo denunciando lo que estaba mal, estaba comunicando lo que creía que debía ser. Su famosa frase "I have a dream" no era una metáfora poética, era una declaración profética que venía de años de claridad interna, de reflexión estratégica, de una visión tan arraigada en su identidad que podía sostenerla incluso cuando su vida estaba bajo amenaza constante.
Su voz no era fuerte porque gritaba más que los demás, sino porque cada palabra que pronunciaba estaba alineada con una visión que iba más allá de él mismo. Cuando tú no tienes una visión clara, tu comunicación se convierte en una respuesta reactiva al entorno. Hablas según las emociones del momento, según la presión externa, según lo que otros dicen o esperan que digas, y eso te vuelve vulnerable, débil, manipulable. Pero cuando sí tienes una visión, cuando sabes con precisión lo que estás construyendo, entonces puedes hablar con poder incluso cuando estás rodeado de caos, puedes mantener la calma incluso cuando otros ceden al pánico, puedes sostener tu mensaje incluso cuando parece que nadie te escucha, porque tu voz ya no depende de la validación externa, sino de la conexión interna con un destino que ya has elegido. Y esto no es algo que sucede por accidente. Nadie tropieza con su visión por suerte. Es algo que se busca activamente, que se diseña con intencionalidad, que se construye a partir de las preguntas difíciles, de las frustraciones acumuladas, de las pasiones que no desaparecen, de las convicciones que te siguen acompañando incluso cuando no estás hablando con nadie. Tu visión no es algo que se improvisa al momento de hablar. Es algo que has vivido, que has sufrido, que has defendido en silencio, y que finalmente empieza a expresarse con claridad cuando encuentras el valor de ponerle voz. Y cuando llegas ahí, cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, cuando tienes la capacidad de sostener tu visión aún en medio del rechazo o del cansancio, tu lenguaje cambia para siempre. Ya no necesitas adornar tus palabras porque no estás tratando de seducir, estás tratando de construir. Ya no hablas para sonar bien, hablas para guiar. Ya no argumentas para tener razón, hablas para abrir camino. Y eso se siente. Las personas no solo te escuchan, te siguen, porque sienten que tú ves algo que ellas aún no pueden ver, pero que quieren empezar a ver a través de ti. Esto aplica en cualquier contexto, no importa si estás hablando en una sala de juntas, en un aula, frente a una cámara o en una conversación íntima con alguien que necesita orientación. Si tú tienes una visión clara, entonces tienes algo que decir. Y si tienes algo que decir, entonces debes asumir la responsabilidad de hacerlo con fuerza, con coherencia, con estructura y sobre todo, con fidelidad a esa visión. No puedes traicionar tu visión por miedo a incomodar, no puedes diluirla para caer bien, no puedes esconderla detrás de palabras seguras cuando sabes que lo que el momento exige es coraje verbal. Y aquí está la gran paradoja, mientras más clara sea tu visión, menos necesitarás convencer. Las personas no necesitan ser empujadas cuando sienten que tú estás caminando con propósito. Las personas no siguen a los que hablan más fuerte, siguen a los que hablan con dirección. Y esa dirección solo puede nacer de una visión. Así que si quieres elevar tu nivel como comunicador, no empieces por las palabras, empieza por la visión. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué estoy construyendo con mi vida? ¿Qué versión del mundo quiero ayudar a crear? ¿Qué ideas están tan profundamente conectadas con lo que soy que sería una traición no expresarlas? ¿Qué mensaje me ha estado buscando durante años y aún no he tenido el valor de compartir? Cuando respondas esas preguntas, incluso de forma incompleta, estarás dando los primeros pasos hacia una comunicación que ya no depende de las circunstancias, sino que moldea las circunstancias. Porque cuando tú hablas desde una visión real, tu voz se convierte en herramienta, en brújula, en fuego. No es solo un medio para compartir información. Es el canal a través del cual tu futuro empieza a manifestarse. Y cuando llegas ahí, no necesitas gritar, no necesitas adornar, no necesitas copiar a nadie. Solo necesitas hablar con verdad. Capítulo 6. La disciplina de la voz consciente. Una de las grandes mentiras aceptadas en el discurso moderno sobre la comunicación es la noción de que la elocuencia es un talento natural, una especie de don misterioso reservado para unos pocos elegidos que, por alguna razón inexplicable, nacen con la capacidad de expresarse con gracia, seguridad y magnetismo, y como consecuencia de esta mentira, millones de personas se rinden antes de haber empezado, aceptando la idea de que si no tienen facilidad de palabra, entonces su voz está condenada a ser secundaria, vacía, tímida o invisible. Pero la realidad, la que casi nadie quiere escuchar porque exige responsabilidad, esfuerzo y tiempo, es que la elocuencia verdadera no es una cuestión de facilidad, sino de disciplina, una disciplina profunda, sostenida, incómoda, que transforma no solo la forma en que hablas,
sino la forma en que piensas, decides, actúas y te relacionas contigo mismo y con el mundo. Hablar bien, con fuerza, con coherencia, con impacto, es el resultado directo de una práctica deliberada que va mucho más allá de vocalizar bien o evitar muletillas. Es un proceso constante de autoconstrucción, en el cual cada palabra que pronuncias es el reflejo de un trabajo invisible, el trabajo de conocerte, de enfrentarte, de organizar tus ideas, de aprender a identificar lo esencial en medio de la confusión, de desarrollar la paciencia necesaria para no reaccionar impulsivamente cuando el silencio incomoda, y de cultivar la capacidad de sostener tu mensaje incluso cuando nadie lo valida. La disciplina del comunicador no se limita a leer libros o estudiar técnicas de retórica, aunque eso ayuda. Su verdadera esencia está en la decisión diaria de ser intencional con cada expresión, de no hablar por costumbre, de no llenar los espacios con palabras vacías, de resistir la tentación del ruido fácil y construir en su lugar un lenguaje que tenga peso, dirección, coherencia. Y esto no se logra en semanas ni en meses, porque estás intentando reeducar una dimensión de ti que ha sido moldeada durante años por estímulos superficiales, por hábitos automáticos, por una cultura que valora más la velocidad de respuesta que la profundidad del pensamiento. La verdadera disciplina comienza cuando dejas de hablar sin pensar, cuando decides que no vas a permitirte el lujo de repetir lo que no has digerido intelectualmente, cuando eliges con intención lo que dices, cuando lo dices y porque lo dices, y empiezas a entender que cada palabra tiene una consecuencia, que cada discurso crea una realidad, que cada frase tuya puede construir puentes o cavar abismos, y por lo tanto, decides tratar el lenguaje con la misma precisión con la que un cirujano trata el bisturí. No es exageración. Es responsabilidad. Mira la vida de alguien como Nelson Mandela. Encerrado durante décadas, sin acceso a públicos, sin posibilidad de ejercer influencia a través de la visibilidad, y sin embargo, cuando salió de prisión, cada palabra suya cargaba el peso de una historia vivida con disciplina interna. No hablaba mucho, no gritaba, no improvisaba para llenar vacíos, hablaba con intención, con contención, con un dominio total de su narrativa interna. Esa es la fuerza de la disciplina, te prepara en privado para que, cuando llegue el momento público, tu voz no solo diga cosas, sino que tenga el poder de transformar realidades. Y aquí está una verdad incómoda: si tus palabras no tienen poder, si sientes que no logras transmitir lo que realmente piensas o sientes, si tu voz se quiebra al primer momento de presión, no es porque carezcas de talento, sino porque aún no has desarrollado la disciplina que exige sostener una idea con convicción. La elocuencia sin disciplina es humo. Y la disciplina sin dirección es castigo. Pero cuando ambas se combinan, cuando sabes lo que quieres comunicar y estás dispuesto a trabajar cada día en el dominio de tu expresión, entonces surge una fuerza que nadie puede ignorar, porque ya no estás hablando desde el impulso, estás hablando desde la maestría. Esto implica que debes practicar incluso cuando nadie está mirando, que debes articular tus pensamientos en voz alta aunque no haya audiencia, que debes entrenarte a escuchar activamente, a observar cómo otros comunican, no para imitarlos, sino para entender que funciona, que conecta, que impacta, y así formar tu propio criterio. Implica también que debes ser implacable contigo mismo cuando caes en la trampa del discurso automático, cuando repites frases que no significan nada para ti, cuando usas un lenguaje superficial solo para llenar espacio o evitar incomodidad. La disciplina es lo que convierte la intención en impacto. Puedes tener ideas brillantes, visiones potentes, emociones profundas, pero si no entrenas tu capacidad de traducir todo eso en palabras con forma, ritmo y coherencia, entonces todo ese poder se quedará dentro de ti, sin posibilidad de generar ningún cambio externo. Y eso es lo que le ocurre a millones de personas cada día: sienten que tienen algo que decir, que pueden contribuir, que pueden liderar, pero no han tenido la disciplina de trabajar su voz, y por eso, cada vez que intentan expresarse, sienten que su mensaje se pierde, se debilita, se diluye. Y con el tiempo, empiezan a creer que su voz simplemente no sirve, cuando en realidad lo que falta no es capacidad, sino entrenamiento. Y como todo entrenamiento real, este requiere repetición, requiere incomodidad, requiere confrontación. Habrá días en los que tus ideas no fluyan, momentos en los que tu lenguaje se sienta torpe, ensayos en los que tu voz suene artificial o forzada. Pero ahí, justo ahí, en ese punto en el que la mayoría se rinde, es donde tú debes persistir.
Porque el que persiste en medio de la imperfección, construye algo que va más allá del estilo, construye carácter. Y ese carácter es el que, con el tiempo, se convierte en presencia. Y esa presencia, bien dirigida, es lo que hace que la gente escuche incluso antes de que hables. Así que si de verdad quieres dominar tu comunicación, si quieres tener una voz que no solo suene, sino que marque, que deje algo, que transforme el aire por el que viaja, entonces debes tratar tu desarrollo como una disciplina sagrada. Hazlo todos los días. Corrige tus defectos con paciencia pero sin excusas. Aprende de cada conversación como quien estudia una batalla. Registra tus progresos, tus fallas, tus victorias. Haz del lenguaje una herramienta precisa, no una improvisación constante. Porque en un mundo lleno de ruido, el que domina su voz con disciplina, se convierte en una anomalía. Y toda anomalía bien construida, se vuelve irresistible. Capítulo 7. Acción, el lenguaje más elocuente de todos. Llega un punto en todo proceso de comunicación donde la palabra, por más bien estructurada que esté, por más intención que contenga, por más claridad, visión o creencia que la respalde, simplemente ya no es suficiente, porque la elocuencia verdadera, la que trasciende la forma y se transforma en impacto tangible, no ocurre únicamente cuando hablas, sino cuando actúas de manera congruente con lo que has dicho, cuando conviertes el verbo en movimiento, cuando la idea deja de ser un concepto flotando en el aire y se transforma en una realidad concreta, visible, mensurable, encarnada en tus decisiones, en tu conducta diaria, en tu forma de pararte frente al mundo y sostener con hechos lo que has declarado con palabras. La acción es el lenguaje que valida, o desmantela, todo lo que has dicho antes, porque puedes pasar horas construyendo un discurso brillante, puedes cautivar a una audiencia con tu narrativa, puedes convencer temporalmente a quien te escucha de que tu visión es real y que tus intenciones son nobles, pero si no haces nada que respalde con hechos lo que has comunicado con palabras, entonces tu mensaje se vacía, tu credibilidad se fractura, y todo el trabajo de articulación, por impecable que sea, pierde su peso en el instante en que no se ve respaldado por resultados reales, consistentes, verificables en la práctica. La acción es el puente definitivo entre la intención y la transformación. Y si no estás dispuesto a caminarlo, entonces todo lo que digas se quedará atrapado en el reino de lo potencial, en ese espacio ambiguo donde las ideas suenan bien pero nunca toman forma, donde las intenciones son nobles pero nunca se traducen en impacto. Donde los discursos inspiran por un momento pero se olvidan al día siguiente porque no fueron seguidos de acciones que probaran su autenticidad. En ese sentido, la acción no es un complemento de la elocuencia, es su prueba definitiva. Esto es algo que muchos no entienden porque siguen creyendo que comunicar bien es solo hablar con poder. Pero en realidad, comunicar bien es vivir con coherencia. Es hacer que tu vida entera se convierta en una extensión de tu mensaje. Es hacer que tu comportamiento hable cuando tú eliges callar. Es hacer que tu día a día sea un argumento a favor de lo que predicas. Porque la acción sostenida, disciplinada, intencional, se convierte en una narrativa mucho más poderosa que cualquier monólogo, conferencia o contenido digital. Piensa en los grandes constructores, los fundadores de imperios, los líderes sociales, los innovadores radicales. Ninguno de ellos fue recordado únicamente por lo que dijo, sino por lo que construyó. Andrew Carnegie no solo habló sobre liderazgo industrial, lo demostró con cada decisión estratégica que tomó, con cada fábrica levantada, con cada proceso que mejoró, con cada oportunidad que creó para otros. Henry Ford no fue recordado por sus discursos, sino por haber cambiado el sistema productivo del mundo. Las palabras fueron el medio por el cual compartieron visión, pero la acción fue lo que convirtió esa visión en legado. Y lo mismo se aplica para ti. Puedes pasar años perfeccionando tu capacidad verbal, puedes pulir tus ideas hasta convertirlas en estructuras lógicas impecables, puedes estudiar cada técnica de influencia y aprender a modular tu voz para generar emociones, pero si no haces nada con lo que sabes, si tu conducta no cambia, si tus rutinas no reflejan lo que proclamas, si tus decisiones diarias siguen siendo incoherentes con el mensaje que compartes, entonces todo lo aprendido será una forma avanzada de autoengaño. Y este punto es crucial porque muchas personas se estancan precisamente aquí, tienen la visión, tienen la claridad, tienen incluso la disciplina para expresarse, pero no dan el salto hacia la ejecución,
se enamoran del proceso intelectual, se obsesionan con la estética del lenguaje, se quedan en el nivel mental creyendo que lo han entendido todo. Pero se olvidan de que ninguna comprensión es real hasta que se convierte en acción concreta, hasta que la teoría se encarna, hasta que el mensaje se pone a prueba en el terreno de lo tangible. La acción, además, tiene un efecto multiplicador sobre tu comunicación. Cada cosa que haces te da más contenido que compartir, más experiencia que transmitir, más autoridad natural para hablar sin necesidad de convencer. Cuando actúas, tus palabras dejan de sonar hipotéticas y comienzan a sonar vividas. Ya no estás hablando de lo que podría ser, estás compartiendo lo que es. Y eso genera una confianza instintiva en quien te escucha. La audiencia, consciente o inconscientemente, sabe distinguir entre alguien que está hablando desde la imaginación y alguien que está hablando desde la experiencia real. Y por eso es tan importante entender que, en el arte de comunicar con poder, no basta con sonar bien, hay que ser. Hay que actuar. Hay que demostrar. Hay que construir un camino que respalde cada frase. Porque solo entonces, cuando hablas, el mundo te escucha con otra disposición. No porque seas más carismático, sino porque has probado con hechos que tus palabras no son aire, son cimientos. Y nadie ignora a quien construye con coherencia. Así que si de verdad quieres que tu voz tenga peso, empieza por mirar tu conducta. ¿Estás actuando en la dirección de lo que dices? ¿Estás viviendo los principios que predicas? ¿Tus decisiones diarias están alineadas con tu visión de largo plazo? ¿O estás esperando que tus palabras hagan un trabajo que solo tus acciones pueden validar? Este capítulo no es una invitación a abandonar el lenguaje, sino a elevarlo al nivel más alto, el de la coherencia vivida. Porque cuando hablas y actúas en la misma dirección, se abre una puerta invisible que muy pocos atraviesan, la puerta de la credibilidad imparable. Esa que no se compra, que no se impone, que no se ensaya, sino que se construye todos los días con cada decisión tomada en congruencia con lo que has decidido ser. Capítulo 8. La gratitud como fundamento silencioso de una voz poderosa. Cuando piensas en los grandes comunicadores, en las personas cuya palabra ha tenido un impacto perdurable en generaciones enteras, cuya voz ha trascendido barreras sociales, culturales o temporales, probablemente lo primero que se te viene a la mente son cualidades como la inteligencia, la pasión, el dominio técnico, la estructura argumentativa o la capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia. Pero rara vez se menciona, y sin embargo, es uno de los pilares más poderosos que sostienen la autoridad moral y la autenticidad de todo gran mensaje, la gratitud. No como una expresión superficial de buenos modales, no como una palabra lanzada al final de un discurso para sonar humilde, sino como una postura interna permanente, profunda, radical, que transforma el tono entero desde el cual una persona habla y vive. Porque la gratitud, cuando no es fingida, cuando no es ceremonial ni mecánica, sino real y sentida, reconfigura por completo la energía con la que comunicas. Le da una dimensión de arraigo, de presencia, de madurez emocional, que ninguna técnica retórica puede reemplazar. La gratitud no es solo un sentimiento amable, es un reconocimiento existencial de que no estás solo en tu historia, de que todo lo que sabes, todo lo que puedes expresar, todo lo que has construido, está sostenido en parte por lo que otros te han dado, por lo que has aprendido a través de experiencias duras, por oportunidades que podrían no haberse presentado, por heridas que, aunque no las pediste, te pulieron el carácter, afinaron tu sensibilidad y te entregaron la materia prima que hoy usas. Para comunicar algo que valga la pena escuchar. Hablar desde la gratitud es hablar sin arrogancia, pero también sin victimismo. Es ocupar el lugar exacto entre la conciencia de tu valor y la humildad de reconocer que ese valor se ha nutrido en parte de lo que la vida, con todo su misterio, su violencia y su belleza, te ha ofrecido. Y esa postura, cuando se integra en tu comunicación, cambia por completo la forma en que los demás te perciben. Porque el que habla desde la gratitud no busca impresionar, busca servir. No busca dominar la conversación, busca aportar. No busca protagonismo, busca transformación. Y eso se siente, aunque no se diga explícitamente. La audiencia lo percibe. El entorno lo reconoce. Las personas sienten que no están siendo manipuladas, sino elevadas,
Porque tú no estás hablando desde la carencia, desde la necesidad desesperada de demostrar tu valor, sino desde una plenitud serena, desde una conciencia de suficiencia, desde un lugar interno donde no hay prisa por destacar. Porque ya has comprendido que todo lo que necesitas para ser auténticamente poderoso ya está en ti, y que tu único trabajo es entregarlo con responsabilidad y con respeto. La gratitud también te protege del cinismo, que es uno de los venenos más corrosivos del alma del comunicador. Porque si no cultivas gratitud, inevitablemente serás arrastrado por la amargura, por la comparación constante, por la envidia disfrazada de crítica constructiva, por el resentimiento hacia quienes han logrado lo que tú aún no, por la sensación permanente de que nada es suficiente. Y cuando eso ocurre, tu mensaje se intoxica. Puede seguir sonando bien en la superficie, pero en el fondo, el tono cambia. Tu voz pierde luz. Tu energía se vuelve defensiva. Y en lugar de elevar a los demás, los haces sentir más pequeños o más confundidos. Pero cuando hablas desde la gratitud, una gratitud profunda, no comercial, no institucional, sino auténtica, entonces todo lo que dices se vuelve un acto de reconocimiento. Reconocimiento hacia tus mentores, hacia tus errores, hacia tus aprendizajes, incluso hacia los momentos difíciles que te obligaron a crecer. Y desde ahí, tu mensaje se vuelve más humano, más accesible, más legítimo. Porque ya no hablas desde una torre de superioridad, sino desde el suelo de quien ha recorrido un camino real, y por eso puede tender la mano sin soberbia y con firmeza. Y no se trata de convertir cada discurso en una lista de agradecimientos, ni de usar la gratitud como una herramienta de imagen, sino de permitir que tu relación con el lenguaje esté impregnada de ese espíritu, de ese código interno que le recuerda a tu ego que no estás aquí para ser adorado, sino para ser útil. Y que cualquier nivel de influencia que logres no es un privilegio para tu vanidad, sino una responsabilidad que exige profundidad moral y conciencia del contexto desde el cual has llegado hasta donde estás. Personas como Viktor Frankl, que sobrevivieron lo impensable, hablaban desde un lugar de gratitud existencial tan profundo que incluso en los contextos más oscuros eran capaces de construir sentido y ofrecer consuelo a otros. Y lo hacían no porque tuvieran respuestas mágicas, sino porque hablaban con una mezcla de dolor procesado, sabiduría vivida y gratitud por el simple hecho de estar vivos, de poder decir algo que tal vez otros ya no podían. Y esa gratitud, lejos de debilitarlos, les daba una autoridad espiritual que ningún título académico, ningún premio, ninguna plataforma mediática podría igualar. Por eso, si de verdad quieres que tu comunicación evolucione hacia un nivel más alto, si quieres que tu voz no solo impacte en la superficie sino que resuene en la profundidad de quienes te escuchan, entonces tienes que empezar a vivir y a hablar desde la gratitud. No como una estrategia de marketing personal, sino como un compromiso profundo con la verdad de tu historia. Haz memoria. Reconoce los momentos que te han marcado. Reconoce a las personas que han influido en ti, incluso si ya no están. Reconoce tus errores sin vergüenza y tus avances sin soberbia. Y cuando lo hagas, notarás cómo algo en tu lenguaje cambia. Cómo tu tono se suaviza sin perder firmeza. Cómo tu mensaje se vuelve más claro, más limpio, más poderoso. Porque ahora estás hablando no solo desde la mente o desde la emoción, estás hablando desde el alma. Capítulo 9. Adaptabilidad, la inteligencia de saber decir lo correcto en el momento preciso. En un mundo que cambia a una velocidad que desafía cualquier planificación a largo plazo, donde la tecnología, las dinámicas sociales, las expectativas culturales y las formas de atención se transforman constantemente, la capacidad de comunicar con poder ya no está reservada solamente a quienes dominan las reglas tradicionales del discurso o a quienes pueden citar autores clásicos con elegancia académica, sino que ahora pertenece a quienes son capaces de adaptarse en tiempo real a contextos múltiples, a públicos diversos, a cambios abruptos de tono, de intención o de canal, y que aún en medio de todo ese movimiento logran mantener la integridad de su mensaje sin perder su esencia, sin traicionar su visión y sin dejar de ser ellos mismos. Adaptarse no es traicionarse. Adaptarse no es volverse maleable al punto de perder forma o dignidad con tal de encajar. La verdadera adaptabilidad del comunicador poderoso no tiene nada que ver con la superficialidad de cambiar de opinión para agradar ni con disfrazar sus valores con tal de ser aceptado por una audiencia. La verdadera adaptabilidad es inteligencia práctica,
es conciencia contextual, es madurez emocional, es la capacidad de leer el momento, de sentir el ambiente, de interpretar las señales invisibles que indican cuándo avanzar, cuándo pausar, cuándo escuchar en lugar de hablar, cuándo reformular un argumento, cuándo intensificar el ritmo y cuándo permitir el silencio. Y esa capacidad no nace de la improvisación irresponsable, ni de una personalidad espontánea, sino de un profundo dominio interno, de alguien que conoce tan bien su mensaje, que ha entrenado tanto su mente y su voz, que puede modularlo sin esfuerzo dependiendo del entorno sin que eso afecte la raíz de su identidad. Es decir, el comunicador adaptable no actúa, no representa un papel distinto cada vez que cambia de audiencia, simplemente expande su rango expresivo para que su mensaje pueda llegar más lejos, sin alterar su verdad interna. Porque no hay nada más inútil, ni más peligroso, que un mensaje valioso que no encuentra su forma correcta de ser transmitido, que no llega porque fue entregado en el tono equivocado, en el momento erróneo o con el lenguaje inadecuado. Las ideas más profundas, los discursos más revolucionarios, los principios más nobles han fracasado en su intento de transformar realidades simplemente porque no fueron entregados con inteligencia situacional. Y esto no se trata de manipular ni de disfrazar la verdad, se trata de entender que la efectividad de un mensaje depende tanto de su contenido como de su forma, y que esa forma tiene que estar viva, tiene que respirar, tiene que poder moverse junto con el momento en que se expresa. Los grandes líderes han entendido esto intuitivamente. No hablaban igual en privado que en público. No usaban las mismas palabras para un niño que para un equipo de estrategas. No se comunicaban de la misma manera en medio de una crisis que durante un periodo de estabilidad. Pero su mensaje seguía siendo el mismo. Cambiaba la forma, nunca la esencia. Cambiaba el volumen, nunca la intención. Cambiaba la estructura, pero jamás la raíz. Y esa capacidad de moldear el discurso sin traicionarlo es una de las formas más elevadas de maestría comunicativa, porque exige presencia, exige atención plena, exige humildad para leer lo que está ocurriendo y no insistir en imponer un estilo fijo por comodidad o por orgullo. Adaptarse, en este nivel, implica soltar el ego rígido del que quiere que todo funcione a su manera. Implica aceptar que no todos los contextos te van a entender si usas el mismo tono. Implica refinar tu sensibilidad para detectar cuando una pausa es más poderosa que una afirmación, cuando una pregunta puede abrir más puertas que una respuesta, cuando una metáfora vale más que un argumento técnico, y cuando una confesión honesta vale más que cualquier frase cuidadosamente construida. La adaptabilidad no es debilidad. Es arte. Es estrategia. Es la danza entre contenido y circunstancia. Y para llegar a dominar esa danza, necesitas práctica, sí, pero más que eso necesitas conciencia de ti mismo y conciencia del entorno. No puedes adaptarte a lo que no observas. No puedes modificar tu lenguaje si no eres capaz de leer las reacciones del otro, si no estás dispuesto a salir por un momento de tu propia estructura mental para entender cómo está recibiéndose lo que estás diciendo. La mayoría de los comunicadores fracasan no por falta de talento, sino por exceso de rigidez. Se aferran a un estilo porque les funcionó una vez, o porque se sienten cómodos con él, y desde ahí, repiten el mismo patrón en cualquier situación, como si la comunicación fuera una fórmula que se aplica, y no una relación que se cultiva. Y es aquí donde entra la parte más compleja: no puedes adaptarte con eficacia si no tienes una base sólida. No puedes modificar tu discurso si no sabes exactamente qué es lo que no debe cambiar. Porque adaptarte sin identidad es camuflaje. Pero adaptarte con identidad es influencia. Cuando sabes quién eres, puedes ser flexible sin fragmentarte, puedes ser dinámico sin perder dirección, puedes hablar distintos lenguajes sin dejar de hablar desde tu verdad. Y eso es lo que hace que un comunicador se vuelva magnético, no porque diga siempre lo mismo, sino porque lo que dice siempre viene del mismo lugar, un lugar auténtico, pensado, elegido, alineado con su propósito. Y en un mundo donde las narrativas se multiplican cada segundo, donde los algoritmos modifican el lenguaje de consumo, donde cada plataforma exige un estilo distinto, donde cada cultura responde de forma única a los estímulos comunicativos, la capacidad de adaptar tu forma sin perder tu fondo es quizás la habilidad más urgente para todo aquel que quiere dejar huella. Ya no basta con hablar bien. Hay que saber hablar bien aquí, ahora, con esta gente, en este contexto,
con este nivel de tensión emocional, en este canal específico, sin perder la conexión con tu visión más profunda. No te apegues a tu estilo. Aplícate a tu mensaje. Tu estilo puede cambiar, evolucionar, mejorar. Pero tu mensaje debe sostenerse en cualquier circunstancia. Y si logras eso, si consigues que tu voz se vuelva adaptable como el agua, pero sólida como el acero que la contiene, entonces podrás entrar en cualquier conversación, en cualquier cultura, en cualquier crisis, y aún así, seguir siendo tú. Y cuando llegues a ese punto, ya no serás solo alguien que comunica bien. Serás alguien cuya comunicación transforma, porque supiste adaptarla sin perderte, supiste moverla sin debilitarla, supiste ajustar la forma sin entregar tu fondo. Capítulo 10. Resiliencia, la voz que no se rompe aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Tarde o temprano, cualquier persona que se tome en serio el acto de comunicar de forma auténtica y poderosa va a enfrentarse a un hecho inevitable. No siempre vas a ser comprendido, no siempre vas a ser aceptado, no siempre tus ideas van a recibir el aplauso inmediato o la validación del entorno, y muchas veces, incluso cuando has hecho el trabajo interno. Incluso cuando tienes una visión clara, una creencia sólida, una intención profunda y una estructura impecable, vas a sentir que tu voz golpea contra un muro de indiferencia, de resistencia o de crítica, y en ese momento es donde se revela quién eres de verdad como comunicador, porque es ahí donde ya no bastan las palabras, donde ya no alcanzan las técnicas, donde todo se reduce a una sola cualidad, la capacidad de no romperte cuando el entorno no responde como esperabas. La resiliencia, entendida desde la perspectiva del comunicador consciente, no es simplemente la capacidad de aguantar, de soportar el golpe o de recuperarse después del fracaso, sino algo mucho más profundo. Es la decisión radical de seguir hablando tu verdad incluso cuando nadie parece dispuesto a escucharla, de sostener tu mensaje incluso cuando el mundo lo cuestiona, lo malinterpreta o lo ridiculiza, de mantenerte firme en tu expresión incluso cuando los resultados no se manifiestan de inmediato, incluso cuando la voz se te quiebra del cansancio o del dolor, incluso cuando lo más tentador sería callarte para no volver a exponerte al rechazo. Y aquí es donde muchos se pierden, porque creen que comunicar bien es simplemente una cuestión de habilidades visibles, de estructuras verbales o de control emocional, pero no ven que detrás de toda voz potente hay una historia de resistencia, de silencios dolorosos, de escenarios vacíos, de fracasos públicos, de promesas que no se cumplieron, de puertas que no se abrieron. Y que cada vez que esa voz volvió a levantarse, no fue por inspiración mágica, sino por un acto consciente de resiliencia. La decisión de seguir expresándose, de seguir apostando por el poder de la palabra aun cuando la realidad externa parecía desmentirla. La resiliencia no es cómoda, no es heroica en el momento, no tiene la épica que uno imagina cuando la lee en libros de autoayuda o la escucha en conferencias motivacionales. La resiliencia real es silenciosa, es solitaria, es dura, es el momento en que te preguntas para qué seguir, cuando tu audiencia no responde, cuando tus vídeos no tienen vistas, cuando tus textos no se leen, cuando tu mensaje no se viraliza, cuando tu idea es ignorada o cuando tu voz no logra mover nada más allá de tu propia frustración, y aún así, decides seguir hablando, seguir puliendo tu mensaje, seguir mostrando lo que eres, porque sabes que tu valor no se define por la inmediatez de la respuesta, sino por la fidelidad con la que te mantienes conectado a tu verdad más profunda. Y es ahí donde empieza la diferencia entre los que perduran y los que solo pasan. Los que perduran tienen cicatrices. Tienen momentos de vacío absoluto. Tienen temporadas enteras donde su mensaje no fue comprendido. Pero en lugar de rendirse o de transformarse en lo que el público quería escuchar, eligieron profundizar. Eligieron evolucionar sin traicionarse. Eligieron adaptarse sin diluirse. Eligieron resistir no por testarudez, sino por compromiso con algo más grande que su ego. La resiliencia no es un rasgo emocional, es un nivel de conciencia. Es saber que la vida, y el camino de cualquier comunicador auténtico, está lleno de terrenos difíciles, de pasajes donde parece que nada avanza, donde la voz que antes era clara ahora se vuelve temblorosa, donde los mensajes más profundos parecen perder fuerza en medio de la superficialidad masiva. Y en esos momentos, tu capacidad para seguir depende de si tu comunicación está fundada en algo más profundo que la necesidad de ser aplaudido. Si está fundada en propósito, entonces no importa el escenario, tu voz sigue.
Tu mensaje sigue. Tú sigues. Mira la historia de cualquier persona que haya cambiado una narrativa colectiva, y verás no solo momentos de gloria, sino muchos más momentos de silencio, de duda, de aislamiento, de puertas cerradas. Nelson Mandela, en prisión durante 27 años, sin poder hablar públicamente, sin redes sociales, sin cámaras, sin entrevistas, y aún así, nunca abandonó su mensaje interior. Mantuvo viva su visión, su causa, su lenguaje interno, y cuando finalmente pudo volver a hablarle al mundo, lo hizo con una fuerza que provenía no de la rabia, sino de una resiliencia cultivada día tras día, palabra tras palabra, en el interior de una celda donde solo existía el eco de su propia voz como compañía. Esa es la resiliencia que tú también puedes construir. No necesitas pasar por el mismo tipo de prisión, pero inevitablemente pasarás por tus propios encierros mentales, por tus propios fracasos comunicativos, por tus propias decepciones públicas o privadas, y si no estás preparado para eso, si crees que comunicar solo es eficaz cuando el entorno responde con entusiasmo, te vas a quebrar muy pronto. Porque este camino no es para los que buscan validación constante. Es para los que eligen seguir hablando incluso cuando su voz tiembla, porque saben que, más allá de la aprobación externa, están sosteniendo algo que no puede callarse. La resiliencia es lo que te permite seguir expresándote con dignidad incluso después de haber sido desestimado, es lo que te da la fuerza para volver a construir tu mensaje después de haber sido malinterpretado, es lo que mantiene tu lenguaje conectado con tu esencia cuando el mundo te exige adaptarte al molde, es lo que te hace invencible no porque no caes, sino porque cada vez que caes eliges hablar desde más profundidad, desde más verdad, desde más humanidad. Y si logras cultivar esa fortaleza interna, si decides no rendirte, si entiendes que el silencio temporal no significa irrelevancia eterna, si aprendes a valorar tu propia voz incluso cuando parece no estar siendo escuchada, entonces estarás construyendo algo mucho más grande que un estilo de comunicación, estarás forjando una identidad inquebrantable. Una voz que no necesita gritar para tener fuerza, que no necesita seguidores para tener sentido, que no necesita tendencia para ser transformadora. Porque la resiliencia no solo te sostiene, te purifica, te vuelve más preciso, más real, más completo. Y al final, la gente no sigue a los que hablan bonito. Sigue a los que no se callaron cuando era más fácil rendirse. Capítulo 11. Aprender para comunicar, comunicar para aprender. Uno de los errores más comunes que cometen incluso aquellos que han comenzado a dominar el lenguaje, a hablar con convicción, con presencia, con claridad y con impacto, es suponer que, una vez alcanzado un cierto nivel de competencia, ya no hay necesidad de seguir aprendiendo, como si el dominio de la palabra fuera un destino final y no un proceso en constante transformación. Como si la voz se pudiera fijar en una versión definitiva de sí misma y desde ahí seguir funcionando para siempre. Pero la verdad, la que no aparece en los cursos de oratoria ni en los manuales de presentaciones efectivas, es que todo comunicador que deja de aprender empieza, inevitablemente, a repetir fórmulas muertas, a reciclar ideas sin sangre, a transformarse en una versión rígida de lo que alguna vez fue potente, porque el lenguaje, para ser auténtico, necesita estar vivo. Y para estar vivo, necesita alimentarse continuamente del aprendizaje. El aprendizaje no es una etapa previa al acto de comunicar, no es una fase que se supera para luego pasar a la acción, no es una preparación que se deja atrás una vez que uno ya sabe lo que quiere decir, sino que es un estado permanente del verdadero comunicador consciente, alguien que entiende que no hay discurso perfecto, que toda idea está en evolución, que todo mensaje puede ser afinado, que la realidad cambia y que, por tanto, nuestra forma de nombrarla, de interpretarla y de compartirla también debe cambiar si queremos seguir siendo relevantes, precisos y profundamente humanos en la manera en que nos expresamos. Aprender no es acumular información. Es refinar la percepción. Es ampliar el ángulo desde el cual ves las cosas. Es permitir que nuevas preguntas entren en tu sistema de pensamiento y desafíen estructuras que dabas por sentadas. Y ese tipo de aprendizaje, el que incomoda, el que confronta, el que te obliga a soltar certezas para ver más claro, es el que más nutre la voz, porque te obliga a dejar de hablar en automático y a empezar a construir el mensaje con más conciencia, más responsabilidad, más contexto.
Una mente que aprende es una mente que se vuelve más cuidadosa con sus palabras, porque ya no habla solo desde el impulso, sino desde la integración de múltiples experiencias, perspectivas y matices. Y esto no significa que debas vivir en un estado permanente de inseguridad, dudando de cada cosa que digas, incapaz de afirmar nada por miedo a estar equivocado, sino que debes hablar con humildad epistemológica, con la conciencia de que todo lo que hoy afirmas con fuerza es solo una versión provisional de una verdad que estás explorando, que estás sosteniendo con el mejor nivel de comprensión que tienes en este momento, pero que estás dispuesto a revisar si la vida, la experiencia o el estudio profundo te demuestran que hay algo que no habías visto. Ese tipo de humildad no debilita tu mensaje. Lo fortalece. Porque muestra que no hablas desde la soberbia de quien cree tener todas las respuestas, sino desde la honestidad de quien se compromete con la verdad incluso si eso significa corregirse en público. Los grandes maestros de la comunicación nunca dejaron de aprender. Nunca dejaron de estudiar. Nunca dejaron de observar. Winston Churchill, incluso en sus años más avanzados, seguía reescribiendo sus discursos palabra por palabra, buscando referencias históricas, ajustando detalles, aprendiendo de los errores cometidos en intervenciones anteriores, porque entendía que el dominio de la palabra no era una medalla colgada en el pecho, sino una tarea viva que exige atención, sensibilidad y humildad permanente. Y esa actitud es lo que lo mantuvo relevante durante décadas en escenarios políticos que cambiaban vertiginosamente. Cuando eliges aprender como parte integral de tu vida comunicativa, empiezas a ver cada conversación como una clase, cada silencio como una oportunidad para observar, cada pregunta como una puerta abierta al descubrimiento. Ya no hablas para enseñar, hablas para integrar. Ya no te presentas como el que lo sabe todo, sino como el que ha pensado profundamente y sigue pensando, como el que ha vivido cosas significativas pero no se ha cerrado a nuevas experiencias, como el que tiene una voz fuerte pero flexible, segura pero permeable, firme pero en movimiento. Y esa actitud tiene un efecto inmediato en cómo los demás te reciben. Porque la gente puede no recordar exactamente qué dijiste, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. Y cuando sienten que estás aprendiendo con ellos, que estás construyendo el mensaje en tiempo real, que no estás repitiendo un guión viejo sino explorando nuevas formas de decir lo que es importante, entonces conectan contigo de verdad. Porque ya no eres un transmisor de información. Eres un puente entre pensamientos. Un catalizador de comprensión. Un compañero de reflexión. Además, cuando hablas desde un proceso de aprendizaje constante, no tienes que defender tu idea como si fuera tu identidad. Puedes discutir sin pelear. Puedes aceptar una crítica sin derrumbarte. Puedes cambiar de opinión sin sentir que has fracasado. Porque no estás hablando para sostener tu ego, estás hablando para expandir tu comprensión. Y ese cambio de eje, de la defensa a la expansión, convierte tu comunicación en algo mucho más profundo, más flexible, más real. En este sentido, la elocuencia no es la capacidad de hablar sin errores, sino la capacidad de hablar desde una mente en evolución. Porque el verdadero comunicador no es aquel que siempre tiene una respuesta, sino aquel que siempre está dispuesto a encontrar una mejor pregunta. Y cuando hablas así, desde ese lugar, tu mensaje no se siente terminado. Se siente vivo. Y todo lo que está vivo, crece. Capítulo 12. La voz como legado. Cuando todo se ha dicho, cuando las técnicas han sido perfeccionadas, cuando has desarrollado disciplina, cuando has sostenido tu mensaje frente a la tormenta, cuando has aprendido a adaptarte sin traicionarte, cuando tu visión ha sobrevivido al paso del tiempo y tu lenguaje ha madurado con la paciencia que solo dan los años y las caídas. Llega un momento inevitable en el camino del comunicador consciente en el que comprendes, a veces de golpe, a veces lentamente, que tu voz ya no te pertenece. Completamente, que ha dejado de ser solo un instrumento para tus fines inmediatos y se ha convertido en una huella, en un eco, en una presencia que trasciende tus propias circunstancias, porque lo que has dicho, lo que has escrito, lo que has expresado con sinceridad y convicción a lo largo del tiempo empieza a formar parte de la estructura emocional y mental de otros, empieza a moldear ideas ajenas, empieza a ser recordado incluso cuando tú no estás presente. Y eso, precisamente eso, es el momento en que tu voz se convierte en legado. El legado no es algo que se construye de forma artificial. No se diseña como un producto.
No se proyecta como una estrategia de imagen. El legado emerge, inevitablemente, como consecuencia del compromiso radical con un mensaje que has vivido primero en carne propia, que has probado en la acción, que has sostenido a pesar de tus contradicciones, y que ha sido ofrecido con la intención de aportar, de elevar, de contribuir a algo más grande que tu propia historia. Cuando has vivido así, cuando has hablado así, entonces tu legado no necesita presentación, se siente en la manera en que otros repiten tus ideas sin saber que eran tuyas, en cómo tus palabras sobreviven a tus errores, en cómo tus frases aparecen en la mente de alguien justo en el momento en que más las necesita, y no porque las hayas dicho con fuerza, sino porque las dijiste con verdad. Y en ese nivel, comunicar ya no se trata de impacto inmediato, de métricas, de reacciones o de resultados visibles, se trata de si lo que estás dejando con tu voz es digno de permanecer, si está alineado con lo que realmente crees, si resiste la prueba del tiempo, si tus ideas se sostienen incluso cuando tú ya no estés en la sala. Si tu manera de hablar le permitió a otros encontrar la suya. Porque el verdadero comunicador no es aquel que brilla, es aquel que enciende. No es aquel que domina un escenario, es aquel que deja encendida una chispa en quienes lo escucharon. La mayoría de las personas no piensan en legado cuando hablan. Piensan en ser entendidas, en ser escuchadas, en evitar la incomodidad del rechazo, en protegerse de la vulnerabilidad que implica mostrarse de forma honesta. Pero los que trascienden son aquellos que han hecho las paces con el hecho de que su mensaje no siempre será cómodo, que su visión no siempre será compartida, que su verdad no siempre será bien recibida, y aún así deciden decirla, no por terquedad, sino por fidelidad. Porque saben que lo que importa no es ganar todos los debates, sino dejar sembrado un pensamiento que tal vez germine en otra época, en otra cabeza, en otro contexto, pero que cambiará algo, aunque ellos no estén ahí para verlo. Y cuando comprendes eso, cuando integras esa verdad sin dramatismo ni orgullo, empiezas a hablar con otra energía. Ya no compites con nadie. Ya no temes ser incomprendido. Ya no estás buscando aplausos, estás construyendo raíces. Ya no estás improvisando un discurso para hoy, estás construyendo memoria para mañana. Cada palabra que dices se vuelve parte de tu arquitectura invisible, de la estructura profunda de quién eres y de lo que eliges dejar como marca en los demás. El legado no se construye con un gran discurso, sino con 1000 pequeños actos de coherencia. Con cada vez que elegiste la verdad en lugar de la comodidad. Con cada conversación en la que decidiste escuchar en lugar de dominar. Con cada vez que preferiste quedarte en silencio porque entendiste que no era el momento de hablar. Con cada frase que escribiste sabiendo que tal vez no sería comprendida ahora, pero que estaba conectada con algo que merecía ser dicho. El legado se construye cuando dejas de usar tu voz solo para avanzar y empiezas a usarla para sostener. Y esa es la pregunta que todo gran comunicador debería hacerse al final de cada día, no como ejercicio de culpa, sino como brújula existencial. Lo que dije hoy merecería ser recordado. Mi manera de expresarme hoy ha hecho el mundo más claro, más valiente, más consciente o simplemente más ruidoso. Mi lenguaje ha sido una extensión de lo mejor que hay en mí, o una máscara para protegerme de lo que no quiero enfrentar. Porque puedes engañar al algoritmo, puedes manipular al mercado, puedes decorar tu mensaje con retórica brillante, pero no puedes fingir un legado. El legado es la consecuencia inevitable de una vida bien hablada. Una vida en la que cada palabra ha sido tratada con respeto, cada mensaje ha sido cuidado como una semilla, cada silencio ha sido usado con intención. Una vida en la que tu comunicación ha dejado de ser un instrumento para tus objetivos personales y se ha convertido en un canal para entregar al mundo algo que no puede morir contigo. Y cuando llegas a ese punto, cuando miras hacia atrás y puedes decir, no dije todo lo que quise, pero sí todo lo que debía, no hablé perfecto, pero sí hablé real, no fui entendido por todos, pero fui fiel a lo que sentía, entonces has cumplido tu tarea como comunicador. No por la cantidad de gente que te escuchó, sino por la calidad de la huella que dejaste. No por las veces que fuiste viral, sino por las veces que fuiste verdadero. No por la fuerza de tu voz, sino por la integridad con la que la usaste. Y eso, solo eso, es lo que hace que tu voz siga viva, incluso cuando tú ya no estés.